Seguimos con más. Esto es Entre Noticias. ¿Alguna vez ha enfrentado algún tipo de emergencia en su casa? La respuesta la puede escribir en nuestra cuenta @entrenoticiasgb utilizando la etiqueta EN Emergencia. ¿Alguna vez ha enfrentado algún tipo de emergencia en su casa? Ahí está la etiqueta y usted por favor utilice nuestras redes sociales @entrenoticiasgb. Siguen preguntando la cuenta de nuestra invitada anterior, la doctora Gisela, la psicólogo clínico @psicogise, la estaremos repitiendo a lo largo de nuestro programa. En esta oportunidad nosotros le vamos a dar la bienvenida a Elineker Perdomo. Ella es cabo segundo de los bomberos universitarios. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Además, ella es especialista en atención prehospitalaria. Hablamos un poco, vamos a hablar contigo, gracias por venir para enseñarnos un poco de cuáles son este maletín de primeros auxilios que tenemos que tener en casa siempre disponible. Y esta es una recomendación que hacen ante cualquier emergencia. Recuerdo cuando hubo estas situaciones de temblores que se registraron sobre todo en el interior del país, siempre recomendaban tener un maletín porque a veces del desespero salimos corriendo, nos caemos, nos rompemos, etcétera. Ok. Bueno, como les digo, el maletín de primeros auxilios debe ser algo fundamental en la casa. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios siempre va a ser la actuación base que vamos a prestarle a cualquier lesionado. ¿Por qué? ¿Y qué deberíamos tener nosotros dentro del maletín de primeros auxilios básico? Ya sea para, como tú dices, para que se nos presente cualquier tipo de un sismo, los mismos apagones de ahorita, principalmente los números de emergencia. Números de emergencia, bomberos, ambulancias, el 911. Enseñarle a los niños que cualquier evento que pase, llamar al 911. De ahí ellos nos van a retransmitir a lo que necesitemos como tal. Después, una linterna, básico. Linternas, guantes estériles y guantes no estériles. Una guía básica de primeros auxilios. Pero tú la puedes ir mostrando. Aquí tienes tu cámara con toda la confianza y la comodidad. Una guía la vas básica, mostrando. podemos tener una guía básica de primeros auxilios muy chiquitita. Como les dije antes, los guantes. Si quieres, aquí está, mira, esta es tu cámara, tú los puedes ir mostrando. Guantes no estériles y guantes estériles. Tenemos esponjas jabonosas, que estas nos ayudan a la parte de las heridas, como tú dices, de que cuando vemos una eventualidad, estamos a la expectativa de que qué va a pasar, entonces nos estresamos y no sabemos cómo actuar. Tenemos vendas, ¿verdad? Tenemos cremas antiinflamatorias como tal, ¿verdad? Aquí está. Con las que podemos trabajar. ¿Para qué? Porque recuerda que los traumatismos que podemos sufrir dentro del hogar, principalmente, pueden ser las contusiones, ¿verdad? Entonces, las contusiones, ¿cómo las podemos poder manejar? Con las cremas antiinflamatorias y aplicando calor y frío, en tal caso de que la persona no tenga la crema como tal. También en un maletín, que es fundamental que tengamos, tijeras. Una tijera, ¿por qué? Porque si yo no tengo una venda... Puedes mostrar las tijeras para que nuestro público las vea, por favor. Porque si yo no tengo tijeras o yo no tengo una venda, ¿verdad? Con esta tijera puedo agarrar cualquier tipo de camisa que esté limpia, ¿verdad? Y puedo ayudar a hacer un vendaje en tal caso de que tenga algún lesionado con una hemorragia activa, ¿verdad? También, ¿qué vamos a utilizar en el maletín de primeros auxilios? Alcohol y agua oxigenada. Eso no puede faltar en casa, ni exactamente. Algodón, bueno, pero ¿qué pasa? Recuerden que el alcohol es él irrita mucho. Tratemos de no utilizarlo tanto, ¿verdad? No exagere. No exagerar, exactamente. No exagerar en el uso del alcohol. Si vamos a lavar una herida, tratar de lavarla con agua oxigenada, o si tenemos solución salina, muchísimo mejor, ¿verdad? Que trabajemos también con jabón neutro. Tenemos que tener jabón neutro porque no es lo mismo trabajar con las manos limpias, que tú sabes que no vas a hacerle daño al paciente, a trabajar con las manos que, recuerden que una herida es una puerta de entrada para cualquier cosa. Hay algunas personas que nos han escrito algunas emociones que sintieron durante las horas que no había luz.
Ok. Por ejemplo, hubo una señora que escribió que le dio sensación de ahogo. ¿Qué hacer si estamos en casa y tenemos algún familiar, algún vecino que siente que se está ahogando? ¿Cómo podemos Ok, reaccionar primero y o principal, ayudarlo? eso ya sería la parte, como te digo, psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es tratar, sentarnos con el paciente, hablarle, decirle, primero poco a poco, revisar qué afección tiene, porque puede ser que el paciente sea asmático y por eso siente sensación de ahogo. Si tú ves que el paciente no tiene una patología de base, agarras y empiezas a hablar con él, lo miras como si te estuviera hablando y empezar a calmarlo, empezar a decirle que se calme, que si se sigue agitando, el problema no va a ceder, sino que más vale que mientras se vaya calmando, va a poder pensar en otra solución mucho mejor a la que está pasando ahorita. Muchas veces, aunque suene loco, es muy recomendable ponerlo hasta en una bolsita, ponerlo a respirar en una bolsita. ¿Por qué? Porque eso puede ser síntoma de ansiedad. Okay. Entonces tú lo pones a que deje de hiperventilar poco a poco, vaya dejando de hiperventilar poco a poco. Ahora, tú nos mostrabas algunos implementos o la cantidad de implementos que debería tener un maletín de emergencia lo En más el hogar. equipado posible dentro de la casa, que a veces no le damos importancia, no le damos valor. Y poníamos como ejemplo el tema de cuando ocurrieron estos eventos sísmicos hacia el interior del país. En el caso del momento de los apagones o estos días que estuvimos sin luz, ¿cuáles fueron las emergencias? ¿Atendieron algún tipo de emergencia ustedes? Nosotros como tal, en los bomberos USAB, lo que se atendió básicamente fue tratar de estar de apoyo a los hospitales. Ok. Recuerda que con todo lo de los apagones, todo lo demás, había que abocarse a los hospitales como tal, como estaban trabajando con las plantas y no sé qué. ¿Qué más? ¿Qué tipo de emergencias? Emergencias psicológicas. Me siento mal, siento que no puedo respirar, siento que tengo náuseas, que tengo esto, siento que se me duerme un brazo, porque la gente refleja la ansiedad de esa forma, tiene esos síntomas de ansiedad de esa forma. Tú lo que haces, como te digo, tratas de trabajar con ese paciente psicológicamente, diciéndole que se calme, que trate de pensar en algo positivo dentro de lo que cabe, como tal, ¿verdad? Ahora, ¿hay algún medicamento que no puede faltar dentro de este maletín? Recuerden que nosotros como tal no podemos mandar medicamentos. No somos médicos, ¿verdad? Para prescribir medicamentos. Pero ¿qué les aconsejaría yo que tuvieran dentro de un maletín? Acetaminofén. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener un niño que tenga fiebre o siempre vas a tener un dolor de cabeza. Y ibuprofeno, que son los medicamentos de uso más para el comercial. dolor de cabeza y la fiebre, como dicen. Exactamente, y son de uso comercial, son de uso que lo puedes adquirir constantemente y que no vas a tener un grado de intoxicación alta. Claro, recuerden que todos los medicamentos, dependiendo de cuánto tú lo tomes, vas a tener Tienes que ser prudente también en respetar las horas, la cantidad de miligramos que tomas. Respetar los miligramos, respetar las horas y todo lo demás. Pero básicamente analgésicos, acetaminofén y ibuprofeno deberías tener dentro de un maletín de primeros auxilios. Ahora, dentro de tu experiencia en esta área, ¿estamos los venezolanos acostumbrados a tener este tipo de previsiones en casa? No. Porque creo que yo veo esta cantidad de implementos y creo que en casa solo tengo alcohol, por ejemplo. Yo, en mi caso. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos esa cultura de prevención. Y eso es lo que deberíamos fomentar, tanto en las escuelas, tanto dando cursos, todo lo demás, de que tengamos esa cultura de prevenir, de que sí, tengo que tener mi maletín, tengo que saber dónde está mi maletín a la hora y de que mi maletín sea móvil. Porque ¿qué hago yo con que mi maletín esté fijo en un sitio y se va la luz? Que sea muy lindo el maletín, pero no lo consigo. Y se vaya la luz y no sé dónde está, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que ver, prevenir. ¿Cómo hacemos esto? Desde el principio, desde que estamos chiquitos, desde la escuela, agarrar
enseñarle a los niños, el maletín de primeros auxilios es lleva esto, esto y esto. Háblalo con tu mamá en tu casa, háblalo con tus padres en tu casa y, y háganlo como un juego. Armen todos los días el maletín de primeros auxilios, ubíquenlos en un sitio y hagan simulacros dentro de su casa. ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo como bombero universitario trabajo con la Brigada Juvenil de los Bomberos? Que la Brigada Juvenil de los Bomberos se encarga es de enseñarle a los niños todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, atención y prevención de incendios, rescate y atención en la parte de rescates, a nivel que ellos lo puedan entender. Si ellos, como tal, pueden hacerlo, cualquier otro niño en una escuela lo puede hacer. Nosotros, ¿qué le enseñamos a ellos? Muchachos, mi maletín de primeros auxilios tiene esto. ¿Cómo si te llega un lesionado que tiene, por ejemplo, se desmayó? Evaluar qué tiene, cómo lo ayudas y qué haces para poder trasladarlo. Eso principalmente. Si nosotros le implementamos a los niños esa cultura desde el principio, vas a ver que a lo largo de 5, 10 años podemos tener más cultura de prevención a nivel nacional. Ahora, ustedes han ayudado a algunas comunidades, juntas de vecinos, juntas de condominio, que les han pedido apoyo para tener un poco el conocimiento básico. Sí, sobre todo la empresa en la que yo represento, que es EPSICA, nosotros damos cursos y talleres, tanto gratuitos a comunidades que se organicen, nos contactan y nosotros les damos los cursos de primeros auxilios. También por parte de los bomberos, si ustedes se contactan, ellos también les dan la parte de los cursos de primeros auxilios. Vamos a hacer una pausa y al regreso algunas recomendaciones, en general para la comunidad. Estamos conversando con Elineker Perdomo, ella es cabo segundo de los bomberos universitarios, hablando un poco sobre el maletín de prevención, un maletín de emergencia para atender alguna situación puntual que se pueda presentar en casa, que quizás no tenemos, estamos solos, alguien que queremos asistir a alguien en nuestra comunidad. Hay una pregunta abierta para usted y la respuesta, por favor, realícela utilizando la etiqueta EN Emergencia. ¿Alguna vez ha enfrentado algún tipo de emergencia en su casa? Esperamos su respuesta. @EntreNoticiasGB. Ya venimos con más. Gracias por seguir ahí, amigos. Ahí está la pregunta abierta para usted. ¿Alguna vez ha enfrentado algún tipo de emergencia en su casa? La respuesta, @EntreNoticiasGB, utilizando la etiqueta EN Emergencia. Hay alguna participación de ustedes que no podemos dejar pasar. Giovanni Pradelier escribe que en Caña de Azúcar, esto en la UD 17, desde hace 3 semanas no tienen agua. Y hay apagones intermitentes desde hace 4 horas. Esto es un mensaje interno que nos escribe en nuestra cuenta en Instagram. Importante que nos escriba en los posts, que es mucho más fácil encontrar su participación. Me están pidiendo las redes sociales de la psicóloga, @psicogise, la señora Sofía Álvarez. También nos escribe que en cualquier tipo de emergencia lo primero que hay que hacer es tener cordura, hacer caso omiso a las cadenas de las redes sociales y las autoridades legales son las que tienen la información leal. Esto lo escribe el señor Enior Rodríguez. Dice que la situación vivida en los días pasados sacó lo mejor de los vecinos y comerciantes de la zona, nos ayudamos entre todos. También afectó a quienes nos quedamos solos en casa sin saber de la familia que estaba afuera. Lo único que quedó cuando se va la luz, lo que queda es el temor de saber si es por horas o es por varios días. Dice que la situación, Matilde Demi escribe que la situación por la crisis nos tocó duro. Mis nietos se enfermaron con bronquitis, no trabajaron los médicos, no teníamos internet para realizar pagos. Hubo algunas personas que escribieron
diciendo, por ejemplo, que las velas están costosas, hicieron mechero, o en su defecto no podían comprar velas. Pero si tú no tienes un buen uso de este recurso, te puedes quemar. ¿Qué hacer en estos casos? Seguimos hablando con Elineker Perdomo. Ella es cabo segundo de los bomberos universitarios. Sí, se plantearon mucho esas situaciones de que, bueno, yo tengo tu linterna en la mano. De que no teníamos velas, y como no tenemos esa cultura de tener una linterna a la mano. Puedes mostrarla, porque puede ser chiquita, no hay necesidad puede ser de tener... chiquita, miren, una linterna chiquitica que parece un lápiz, ¿ah? Ajá, parece un lápiz, ¿ves? Pero que nos puede servir para cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Empezamos a hacer los mecheros que estaban utilizando. Los pacientes llegaron muchos pacientes quemados. No es que llegaron muchos pacientes quemados. ¿Qué es lo primerito el primer auxilio que usted le va a dar al paciente? Sulfadiazina de plata. Es una crema es una crema antibiótica que ayuda en la parte de las quemaduras. O en su defecto, si usted no tiene crema sulfadiazina de plata, utilice sábila. Es lo único casero que le voy a poder recomendar. Hay una persona que pregunta si se puede utilizar pasta dental. Negativo. No se utiliza pasta dental por los diferentes componentes que tiene la pasta dental, principalmente el flúor. O sea, vas a hacer una quemadura mucho más grave por utilizar ese tipo de elementos. He escuchado personas que se colocan una rodajita de papa, se colocan una capita de cebolla, una lajita de cebolla, se colocan sábila. Estas son las boticas de la abuela, las recetas de la abuela. Cuando estamos en una emergencia y no estamos preparados para ello, sale de todo, como tú sabes, como se está viendo. ¿Qué vamos a hacer? Lo único natural que que se les recomienda es la sábila. ¿Por qué? Porque muchas cremas para quemaduras es a base de sábila, ¿verdad? Por eso es que les digo. Pero lo demás, huevo, cebolla, papas, o sea, van a hacer una ensalada. No invente, no va a ser una ensalada, señor. ¿Sí? O sea, utilice los elementos que tenga a su mano, que sean correctos. ¿Por qué? Porque yo no quiero lesionar más a ese paciente, ¿sí? Y con todo esto de los apagones, si yo lo lesiono más, llego a un hospital que está colapsado y no sé qué, imagínense la infección que puede acarrear eso, ¿sí? Ok. Había otra situación que se pudo haber presentado en estos momentos cuando las personas tenían las planticas chiquitas en casa, le ponían gasolina, que le ponían gasoil y están dentro de los apartamentos sobre todo. Ok. Las plantas eléctricas no deben estar dentro de las habitaciones. ¿Por qué? Porque el humo que ellas emanan puede causar intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? Si usted es uno de los que tiene plantas eléctricas, póngalas fuera de la casa, principalmente, para evitar todo eso. Ok. Te mandan un mensaje, Ori Carrillo 2017. Qué bonito que con todo y crisis hay personas como los bomberos de la UCB que de manera voluntaria y no remunerada dan la vida por los demás. Los políticos deberían empezar a tomar el ejemplo de esta niña, en este caso tú. La niña eres tú. Hay una pregunta que te hacen en redes sociales. Mi Sol 108 escribe: si no tengo alcohol isopropílico en mi kit de emergencia, que es bastante irritante, ¿puedo utilizar alcohol absoluto para una herida? No, porque el alcohol absoluto es al 100%, ¿sí? El isopropílico es al 70%. Entonces imagínate, si el 70% es irritante, imagínate al absoluto. Si no tengo alcohol isopropílico, utilizo povidine. En su defecto, solución salina. Durante los días del apagón, la gente, algunos tenían un poco más de tiempo libre y se ponían a practicar deportes extremos. Se trepaban en las paredes porque, estaban en casa con los vecinos, los niñitos, los muchachos, los jóvenes que necesitaban de alguna manera drenar toda esa energía contenida. Hubo algunos casos cercanos a mí con torceduras de pie. ¿Cómo se actúa en ese momento si de repente no puedo llevar al muchacho al hospital o al centro médico? Por ejemplo, eso es muy común. En el hogar, lo más común que vamos a conseguir son las contusiones, las luxaciones, los esguinces y las escoriaciones.
Es lo principal que vamos a conseguir. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Si tenemos un esguince, vamos a hacer con vendas, ya tenga sea una venda manufacturada o cualquier tipo de tela que me ayude, ¿verdad? Lo que voy a hacer es tratar de hacerle una técnica de vendaje. ¿Cuál es la mejor técnica de vendaje para una articulación? El vendaje en 8, que nos sirve tanto para la articulación de la muñeca, la articulación del codo y la articulación del tobillo y la de la rodilla. Okay, ¿sí? okay. Si tenemos una luxación, que la más común es la luxación de hombro, no se lleva el miembro al sitio. Así de simple. Usted lo que hace, agarra a su paciente y le dice que la mano del hombro no afectado se la lleve al hombro, que la mano del hombro no afectado se la lleve al hombro afectado, ¿sí? Okay. De tal caso de poder inmovilizar ese hombro, ¿sí? Okay. ¿Y qué hago? Si no tengo una venda triangular, que es muy parecida a esta, pero es una tela grande, lo que hago es, con la misma camisa del paciente, subírsela hasta el hombro y que él no pueda mover el brazo y trasladarlo inmediatamente. Usted no es traumatólogo para llevar ese brazo donde iba, ¿sí? Ok, buenísimo. Elineker Perdomo, cabo segundo de los bomberos universitarios. Las recomendaciones en casos de emergencia, en términos generales, tener un maletín con primeros auxilios, tener a la mano los números de emergencia, importante la linterna. Parece mentira que la linterna uno como que no le da valor, ¿eh? Ya para despedir. Ajá. Mi recomendación, muchachos. Maletín de primeros auxilios básico. Números de emergencia. Si pueden enseñar a los niños los números de emergencia, ¿sí? Porque muchas veces el afectado es uno y el niño no sabe qué hacer. Ajá. Tomar los consejos básicos de no utilizar cosas que usted crea que pueden servir para algo. No lesione más al paciente. Muchas veces hacemos más con trasladar al paciente sin tocar ni hacer más nada. Trabajamos muchísimo mejor y le garantizamos una sobrevida mejor al paciente. Muchísimas gracias. A ti. Vamos antes de ir a la pausa, algunos comentarios. María Porras en Twitter escribe: por favor, ayúdanos con el agua. En Guaycoco hay niños, no camellos en la calle. Esto es en Los Pinos, en la parte alta, más de un año sin agua. Y cobran $30 y $50 según escribe. Israel Martínez, buenos días a todo el equipo de Entre Noticias. El tema en emergencia, muy interesante para saber cómo actuar ante situaciones difíciles. Felicito a los invitados. Escribe también el señor Giancarlo: buen día, saludos, feliz sábado para todos en el sector Los Naranjos. Tenemos luz, pero internet no tenemos. Le hacemos un llamado a CanTV, ya tenemos un año sin internet. También nos escribe Marina Toro Gómez, escribe: pasamos horas terribles, hubo buena solidaridad con mis vecinos, llorar me hizo ordenar y todo salió bien, gracias a Dios. Y la señora escribe: Yamilet Urriola, en los barrios Nazareno, Colinas 12 de febrero, no llega el agua y estamos desesperados, es lo que escribe en nuestra cuenta en Twitter. Hay una pregunta que vamos a dejar abierta para todos ustedes. Con esto nos vamos a ir a la pausa. ¿Cómo atendió usted a sus hijos durante esta falla eléctrica? ¿Cómo atendió usted a sus hijos durante esta falla eléctrica? Vamos a cumplir con una pausa, porque al regreso vamos a estar conversando con Oscar Misle, él es educador, orientador y terapeuta, para hablar sobre el cuidado de los niños en este tipo de situaciones, sobre todo lo que nos tocó hacer durante los días de apagón nacional. Hacemos pausa, ya venimos con más.